Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes en la historia del norte de Alabama. Antes de comenzar, déjame un comentario de dónde lo estás escuchando y qué hora lo escuchaste. Queremos saber de dónde y en qué horarios, del día o noche, se reciben estas historias documentadas. Al pie de los Apalaches, donde las montañas se alzan y caen como el respiro de gigantes dormidos, una vez se alzó un pueblo minero llamado Ravensbrück. Acuérdate de su nombre, hoy borrado de los mapas tras lo ocurrido en otoño de 1897. Los documentos oficiales dijeron que el pueblo fue abandonado porque se agotó el carbón, pero recortes de periódicos amarillentos y trozos de diarios personales revelan una historia mucho más oscura. El pueblo fue fundado en 1890, pero el área ya era conocida por cazadores y atrapadores locales como un lugar inusualmente tranquilo. Las tribus locales evitaban las colinas al norte del condado de Walker, mencionando en sus leyendas orales que allí persisten las sombras. Los primeros colonos ignoraron en gran medida estas advertencias como superstición y se enfocaron en cambio en las riquezas naturales que se encontraban tanto sobre como bajo la tierra. La primera presencia europea registrada en el área fue en 1817, cuando el agrimensor Bartholomew Thorne escribió en su diario de campo: «Estas colinas del norte, aunque ricas en madera y con evidentes afloramientos de carbón, tienen un ambiente muy opresivo para el espíritu. Mis guías se niegan a subir más allá de las faldas después del mediodía. Dicen que las alturas son de algo que no quieren nombrar». Las siguientes entradas de Thorne revelan una creciente agitación, que culmina con su repentina partida de la zona sin completar la inspección que se le había asignado. Durante las décadas siguientes, la región quedó casi intacta por la industrialización, a pesar de la creciente fama de Alabama como productora de carbón y hierro. Los campesinos y cazadores locales evitaban las colinas, murmurando acerca del ganado que vagaba por los valles superiores y regresaba alterado, más salvaje, enfermizo o incluso deformado, con ojo descolorido o crecimiento desigual. Ravensbrück surgió de la noche a la mañana en 1890, cuando la Excelsior Mining Company, propiedad de Montgomery Harrington, un hombre de negocios de Boston con intereses en varios bancos del noreste, descubrió una rica veta de carbón debajo de las colinas. Harrington, de rostro adusto, mirada calculadora y fama de eficiencia despiadada, intuyó en las riquezas latentes de Alabama algo que otros habían pasado por alto. Los primeros informes indicaban que los yacimientos de carbón locales eran pequeños, pero las muestras de perforación de principios de la década de 1890 revelaron vetas de alta calidad que se extendían mucho más profundo de lo esperado. En cuestión de semanas, Harrington había reclamado mineral rights sobre más de 3,000 acres y traído equipos de construcción para construir lo que se convertiría en Ravensbrück. El geólogo jefe de la empresa, el Dr. Arthur Whitmore, ya había manifestado dudas sobre el lugar en su informe inicial, al observar ciertas formaciones minerales extrañas y lo que calificó de fluctuaciones térmicas anómalas en las perforaciones de prueba más profundas. El carbón que se saca de debajo de 500 pies, anotó, aunque superficialmente similar a los yacimientos bituminosos comunes, revela diferencias sutiles pero medibles en la densidad de carbono y en el contenido de minerales traza. Lo más extraño es que no se descompone al aire libre. Las muestras no muestran casi ninguna oxidación, incluso después de semanas de exposición. Whitmore aconsejó más pruebas antes de iniciar la minería a gran escala. Sus preocupaciones fueron rechazadas de plano por Harrington, quien supuestamente dijo a su consejo de administración: «Somos una empresa extractiva, no una academia de novedades». Whitmore dimitió poco después, alegando desacuerdos éticos no especificados con la política de la empresa. Desapareció de la vista pública hasta 1904, cuando su nombre resurgió en los registros de admisión del asilo para dementes de Tuscaloosa, donde falleció 3 años más tarde sin recuperar nunca las facultades racionales, como los médicos de la época las llamaron. Para el verano de 1890, más de 200 personas ocupaban las casas de la empresa, levantadas a toda prisa. El pueblo creció como lo hacen todos los pueblos mineros. Una calle principal que lo atraviesa por el medio, con la tienda y las oficinas de la compañía en un extremo,
y filas de casas iguales de madera, extendiéndose hacia afuera, como costillas desde una espina dorsal. Las bocas de la mina, 3, se abrían al norte del campamento, sus fauces oscuras, como heridas en la tierra. La Excelsior Company les prometió riqueza y seguridad a todos aquellos que trabajaran en sus minas. Los folletos de reclutamiento que Alabama y los estados vecinos repartían mostraban familias felices, comodidades modernas y mejores sueldos que los que pagaban las operaciones rivales. Descubre tu futuro en Ravensbrück, anunciaban, donde la industria se encuentra con la oportunidad en la nueva comunidad modelo de Alabama. Lo que dieron en cambio fueron turnos de 12 horas, condiciones inseguras y un sistema de peonaje por deudas a través de la tienda de la empresa, que dejó a la mayoría de los trabajadores en deuda permanente con la empresa por más de lo que ganaban. Esta práctica, habitual en todas las colonias mineras de la época, fue especialmente perversa en Ravensbrück, donde los precios de los artículos de primera necesidad eran entre un 30 y un 40% más caros que en las localidades vecinas. Un libro de contabilidad de la tienda de la empresa en los archivos industriales de Alabama revela que un minero promedio que ganaba $2.50 por un turno de 12 horas podía llegar a pagar $0.60 por un saco de 5 libras de harina, $0, 45 por una libra de café y $0, 75 por herramientas básicas, todo a precios con un margen de beneficio de más del 200% sobre el costo al por mayor. El médico de la empresa cobraba por adelantado. Generalmente era un día de salario aún para consultas menores. Pero a pesar de estas realidades, Ravensbrück creció en sus primeros años. Se erigió una pequeña iglesia en el extremo oriental del pueblo, aunque la política de la empresa exigía que el predicador sometiera sus sermones a aprobación antes de predicarlos. Después vino una escuela elemental para los hijos de los mineros, pero las clases se interrumpían a menudo porque los niños mayores eran llamados a trabajar como separadores de carbón, limpiando de basuras el carbón bruto. Para 1893, la población alcanzaba casi las 500 personas, y los informes trimestrales de Excelsior a sus accionistas alardeaban de cifras de producción cada vez mayores. La Operación Ravensbrück, informaba en la primavera de 1893, ha superado todas las estimaciones de producción en un 17% y ha mantenido los costes operativos por debajo de la media del sector. El carbón que se extrae de nuestras minas más profundas es de una calidad excepcional, y por ello, los siderúrgicos pagan precios superiores y nos dan una ventaja competitiva. Lo que estos informes no decían eran las crecientes preocupaciones de seguridad que los trabajadores estaban planteando y el creciente número de accidentes que estaban ocurriendo en las partes más profundas de la mina número 3. Los registros internos de accidentes de la empresa, que luego salieron a la luz en una demanda, mostraron 27 lesiones graves y 8 muertes en sus primeros 3 años, casi el doble del promedio de la industria en ese momento. Más reveladores fueron los tipos de incidentes reportados. Mientras que la mayoría de los accidentes mineros de la época eran derrumbes de techo, explosiones de gas o fallos mecánicos, una serie inusual de accidentes en Ravensbrück fueron atribuidos a error del trabajador por desorientación o comportamiento errático inexplicable. Algunos informes señalaron a mineros experimentados que se perdían en túneles en los que habían trabajado durante meses, mientras que otros describieron a trabajadores encontrados inmóviles en sus puestos, que no respondían a estímulos durante minutos y hasta casi 3 horas. En el caso más extremo, un informe del Departamento de Trabajo de Alabama de junio de 1895 ya advertía de condiciones alarmantes en la mina número 3, como ventilación insuficiente, soportes inseguros e inundaciones en los niveles inferiores. El inspector, un tal Tobias Williams, anotó: cuanto más se profundiza en esta operación, más claro se hace que los principios de ingeniería apropiados se han dejado de lado en aras de una extracción acelerada. Las maderas de sostén en los túneles inferiores son insuficientes para el peso que soportan, y el aire se vuelve pútrido más allá de toda seguridad a los pocos minutos de penetración. Williams aconsejó una acción inmediata, incluyendo la construcción de pozos de ventilación adicionales, el refuerzo de todos los soportes de túneles
y la detención de todo trabajo, más allá de los 200 pies de profundidad, hasta que se completaran estas mejoras. Su informe incluía también un extraño apéndice que a menudo olvidaban los investigadores posteriores. Especialmente preocupantes son las extrañas formaciones geológicas descubiertas en la expansión occidental. La veta de carbón se entrecruza con una capa de piedra negra desconocida que parece absorber la luz. Los trabajadores se quejan de una gran incomodidad en las proximidades de estas estructuras, señalando sensaciones de presión, alucinaciones auditivas y, en algunos casos, ceguera temporal. Recomiendo que esta parte se selle en espera de una evaluación geológica futura. La correspondencia posterior muestra que no se hicieron cambios importantes. En cambio, Montgomery Harrington escribió una carta airada a los superiores de Williams, poniendo en duda la capacidad del inspector y sugiriendo que su informe estaba impulsado por rencor personal o, quizás, por dinero de intereses mineros rivales. El incidente se resolvió discretamente y Excelsior siguió funcionando. Esta negligencia corporativa de seguridad se volvería relevante en los eventos que ocurrieron 2 años después. La vida en Ravensbrück se sumergió en la rutina monótona de los campamentos mineros. Los hombres entraban en la oscuridad cada mañana y salían, cubiertos de carbón y agotados, 12 horas más tarde. Las mujeres sostenían los hogares permanentemente invadidos por el polvo de carbón que se infiltraba en cada rincón. Los niños jugaban a la sombra de la montaña creciente de escoria, el monumento al triunfo de la industria sobre la naturaleza. El médico del pueblo, Silas Merritt, llevaba registros cuidadosos de la salud local, anotando las heridas inevitables de las minas y las enfermedades respiratorias de lenta evolución que afligían incluso a quienes jamás habían puesto un pie en los túneles. Su diario, encontrado décadas después en su antigua oficina abandonada, muestra a un hombre cada vez más obsesionado con lo que estaba viendo. Una anotación de febrero de 1896. Ahora he registrado 17 casos de lo que solo puedo llamar envejecimiento prematuro en los trabajadores de los niveles inferiores de la mina número 3. Hombres de 30 y tantos años con el cuerpo y la mente de alguien del doble de edad. Lo alarmante es que estos síntomas no se ajustan a la neumoconiosis del minero del carbón que esperarías encontrar en esta gente. Algo más está en juego. Una entrada posterior. Detalla. Paciente W. Age, 34 años. Perforador en la parte occidental durante 14 meses. Ahora presenta atrofia muscular, severa degeneración articular y afasia intermitente. Los síntomas físicos podrían explicarse por lo demandante que es su trabajo, pero el deterioro cognitivo es más preocupante. Cuando le preguntan por su trabajo, se revuelve y repite. Están escuchando a través de las paredes. Lo más alarmante son ciertas lesiones cutáneas extrañas que tiene a lo largo de la columna, todas circulares, de más o menos 1 centímetro de diámetro y con una hendidura en el centro. Ya he visto marcas similares en 6 pacientes, todos ellos empleados en la misma sección de la mina número 3. Los intentos del Dr. Merritt de hablar de estas cosas con la dirección de la empresa fueron rechazados una y otra vez. Su diario revela que empezó a recoger muestras, sangre, tejido, incluso polvo de carbón de los pulmones de los mineros enfermos, en la creencia de que así podría descubrir qué estaba provocando estas alteraciones. Las muestras, si es que existieron, nunca se encontraron. El 17 de septiembre de 1897, según Merritt, se observaron por primera vez sucesos extraños. Su diario relata cómo varios mineros afirmaron oír ecos extraños en el pozo principal de la mina número 3. Los ruidos se describieron como maquinaria lejana, susurros en una habitación vacía, y lo más perturbador, como el zumbido de insectos, pero con un ritmo casi deliberado, como si estuvieran comunicándose. Un minero, Franklin Dow, le contó al Dr. Merritt mientras trataba una lesión en la mano sin relación. Comenzó como un zumbido, doctor, muy profundo en los nuevos túneles occidentales. Yo y los demás pensamos que era solo aire que pasaba por alguna grieta que no podíamos ver. Pero entonces cambió. Empezó a hacer patrones. 3 cortos, 2 largos, pausa, y luego se repetía. Jenkins dijo que le recordaba al código Morse, aunque ninguno de nosotros sabe esa vaina lo suficiente como para descifrar lo que podría estar comunicando. El capataz nos dijo que lo olvidáramos. Pero no puedes olvidar algo, una vez que se te mete en la cabeza. Estos avistamientos fueron descartados
como el asentamiento natural de la Tierra o alucinaciones psicológicas de estar demasiado tiempo en los túneles con poca luz. Pero las historias continuaron, multiplicándose en las semanas siguientes. Para principios de octubre, el fenómeno había aumentado. El capataz de la mina, Zachariah Pruitt, 20 años en las minas de carbón de toda la región, registró averías cada vez más frecuentes en la maquinaria. Las herramientas estaban rotas o faltaban a pesar de haber sido guardadas al final de los turnos. Las linternas se apagaban a la vez en algunos tramos del túnel, sumiendo a los obreros en la oscuridad hasta que volvían a encenderse. Lo más inquietante fueron los informes de mineros que juraban sentirse observados por ojos invisibles en los rincones más profundos de los túneles. Pruitt, hombre poco supersticioso y nada ocioso, escribió en su diario del 7 de octubre. Los hombres comentan cada vez más unos ojos que espían más allá de sus lámparas. Lo atribuiría a la ansiedad normal de trabajar bajo miles de toneladas de tierra, si no lo hubiera sentido yo mismo ayer mientras revisaba la nueva expansión occidental. Hay algo ahí abajo en la mina que no puedo explicar. Una hoja de su cuaderno personal, que luego encontraron entre sus pertenencias, muestra un mapa aproximado de los túneles occidentales con varias zonas marcadas con una X. Y la anotación: sonido más fuerte aquí. Las paredes están calientes al tacto a pesar de la profundidad. Jenkins dice que vio algo moverse fuera del alcance de la lámpara. Se negó a volver a la sección 3. 3 hombres ahora han informado lo mismo. Tengo que hablar con Stilwell sobre el sellado de esta sección en espera de una mayor investigación. El Birmingham News del 12 de octubre de 1897 informó sobre la creciente inquietud entre la fuerza laboral de Ravensbrück y que la producción había disminuido casi un 30% en las últimas semanas. Un periódico espiritista local, The Ethereal Messenger, tomó otro camino, publicando una carta anónima de alguien que decía ser de Ravensbrück, que decía que criaturas de la tierra profunda han sido despertadas por las minas y ahora buscan comunicarse con el mundo de la superficie. La misiva relataba comunicaciones grabadas en piedra y apariciones nocturnas. Aunque se descarta rápidamente como sensacionalismo habitual de este tipo de prensa, algunos detalles del relato coinciden de forma inquietante con la documentación más tranquila que se encuentra en los archivos de Merritt y Pruitt. El artículo achacó la caída a posible agitación laboral e informes no confirmados de condiciones inseguras, por no hablar de los incidentes más extraños que ahora se comentaban abiertamente entre los mineros. Preocupado por la pérdida de producción más que por las preocupaciones de bienestar, Montgomery Harrington envió a su gerente de operaciones, Victor Stilwell, para que investigara y restableciera el orden. Stilwell, un hombre disciplinado de formación militar y poca tolerancia por lo que consideraba las supersticiones de la clase obrera, llegó a Ravensbrück el 14 de octubre. Su primer mensaje a Harrington por telegrama el mismo día decía: «Llegué a Ravensbrück, problemas de producción por indisciplina y posible sabotaje organizado. Se solucionará en un abrir y cerrar de ojos, rumores infundados de fenómenos extraños». La llegada de Stilwell coincidió con la primera desaparición. El 15 de octubre de 1897, el supervisor de turno Harrison Blackwood no volvió a casa tras su noche de trabajo. Su esposa, Evelyn, notificó al capataz Pruitt la mañana siguiente. Un equipo de búsqueda de sus compañeros localizó tan solo su fiambrera y su pico en el lugar que tenía asignado para trabajar en la parte oriental de la mina número 3. El túnel no parecía derrumbarse, inundarse ni nada por el estilo que pudiera explicar su desaparición. Se registró la mina por completo durante los 2 días siguientes, sin encontrar rastro de Blackwood. Los archivos de la empresa más tarde lo enumeraron como terminado por abandono de trabajo, lo que implica que simplemente había dejado el trabajo. Algo no inusual en las minas de la época, donde los trabajadores a veces desaparecían sin previo aviso si las condiciones se volvían insoportables. Esta explicación podría haber sido creíble si no hubieran desaparecido 2 personas más la semana siguiente. El 18 de octubre, los hermanos Vincent y Oliver Whittaker, perforadores de barrenos para explosivos del día siguiente, desaparecieron en el Tajo. Como Blackwood, dejaron sus herramientas y pertenencias sin explicación de lo que les había ocurrido. Una carta de Evelyn Blackwood a su hermana en Mobile del 20 de octubre cuestiona la explicación de la empresa por la desaparición de su esposo. Harrison nunca nos dejaría.
con el invierno a la vuelta de la esquina y el pequeño Thomas todavía recuperándose de su fiebre. Habló de cosas raras en la mina estas últimas semanas. Ruidos que nadie podía identificar, herramientas desplazadas de donde las habían dejado, y una sensación inquietante que se intensificaba a medida que profundizaban en la tierra. La noche antes de desaparecer me enseñó una extraña marca en el brazo, un círculo perfecto que dijo que le quemaba al tacto, aunque no parecía más que un hematoma. Creo que algo malo pasó y la empresa no quiere que lo sepamos. Para el 24 de octubre, 5 mineros habían desaparecido, todos vistos por última vez entrando a la mina número 3 para sus turnos. El ambiente en Ravensbrück había pasado de nervioso a aterrado. La asistencia a los turnos diarios cayó en picada. Los trabajadores llamaban enfermos o simplemente no aparecían. La Excelsior Company trató de calmar el creciente pánico trayendo más guardias de seguridad de Birmingham y ofreciendo una gran recompensa por cualquier información que explicara las desapariciones. Un anuncio colocado en la oficina de la empresa el 25 de octubre ofrecía $500 de recompensa por información que conduzca al arresto de las personas responsables de las recientes interrupciones en las operaciones mineras y el paradero de los trabajadores que han abandonado sus puestos. Toda la información será tratada de forma confidencial. Estos esfuerzos fracasaron. Los mineros simplemente comenzaron a abandonar el pueblo por completo, perdiendo sus salarios en lugar de ir a trabajar a la mina. Los libros de la empresa revelan que para el 30 de octubre la asistencia de la fuerza laboral había caído por debajo del 40% de lo normal. En este tiempo, las entradas del diario del Dr. Merritt se vuelven más y más inquietantes. El 23 de octubre escribió: «Me llamaron a la casa de la So, puis peu après minuit». Dijo que su esposo se había despertado gritando y no podía ser calmado. Cuando llegué, estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando sus manos. Habló poco, pero repitió una frase. «Están en las paredes ahora». Le puse un sedante y lo revisaré en la mañana. Al día siguiente, Merritt dijo que Puig no recordaba nada del incidente y quería regresar al trabajo, atribuyendo su episodio de la noche anterior a una pesadilla. Pero en una semana, 3 casas más informaron incidentes similares. Personas que se despertaban en un estado de terror, a menudo hablando de algo que venía a través de las paredes o voces en la tierra. Un testimonio especialmente vívido es el que dejó escrito en su diario Rebecca Simmons, la esposa del minero Thomas Simmons. Se despertó justo después de las 3 de nuevo, empapado en sudor a pesar del frío. Me miraba, pero no me veía. Se acercó a la ventana y pegó el oído al cristal, después al suelo. Cuando le pregunté qué escuchaba, respondió: «Están usando nuestras voces para aprender a hablar». No recordó nada por la mañana. Es la tercera noche esta semana. Algo está ocurriendo a los hombres que trabajan en los túneles occidentales profundos. Están cambiando. Los informes de Stilwell a Montgomery Harrington durante este tiempo, que se encuentran en los archivos de la empresa, no hacen referencia a estas alteraciones psicológicas, sino a sus intentos por mantener los niveles de producción, con una fuerza laboral en disminución. Él culpa de las desapariciones a agitadores laborales que podrían estar conspirando con rivales mineros para sabotear a Excelsior. Pero una carta privada de Stilwell a su esposa en Boston, interceptada por la seguridad de la empresa y nunca entregada, que ahora se encuentra en los archivos corporativos de Alabama, muestra una imagen diferente. Las cosas aquí son más serias de lo que imaginé. Y aunque me muestro optimista en lo que escribo oficialmente, te confieso que me preocupa. Hay algo extraño en esta operación que no puedo ubicar. Los mineros cuentan historias de ruidos y sensaciones en las partes más profundas de las minas que no pueden explicarse, y yo misma me he perdido en más de una ocasión explorando estos lugares. Más alarmantes son las desapariciones, con patrones que no se ajustan a disputas laborales o deserciones. He comenzado a investigar en secreto los túneles occidentales, donde se generan los informes más extraños. Te lo digo en secreto porque no quiero alarmar a nadie. Lo que llevó la situación de preocupante a terrible fue lo que se descubrió la mañana del 2 de noviembre de 1897. Un hombre de mantenimiento que inspeccionaba un pozo de ventilación poco frecuentado en el extremo oeste del complejo minero, tropezó con una bota de minero. En la bota había un pie humano cortado. El diario del Dr. Merritt da la mejor descripción de lo que sucedió a continuación. El pie era de un hombre adulto,
y había sido cortado con precisión quirúrgica, según dijo. Más perturbador fue su descubrimiento de que el tejido no mostraba signos de descomposición, a pesar de la semana que había pasado desde que la persona había desaparecido. Merritt escribió: He visto muchas extremidades amputadas traumáticamente en accidentes de mina. Estas a menudo presentan signos de aplastamiento, desgarro de tejido y astillamiento de hueso. El espécimen frente a mí no tiene nada de eso. El corte es limpio, como si lo hubiera hecho un cuchillo muy afilado en manos de alguien con conocimientos de anatomía. Además, a pesar de los años que han pasado desde que empezaron las desapariciones, hay algo extrañamente fresco en el paño que desafía toda lógica. Prosiguió en una entrada posterior. El análisis microscópico revela estructuras celulares como nada que haya visto antes. Las células se ven más bien en animación suspendida que en necrosis. Y existen estructuras filamentosas extrañas que unen tejidos que no deberían estar conectados. Lo más alarmante son esas pequeñas partículas negras que están por todo el tejido. No polvo de carbón, como podría esperarse, sino cuerpos esféricos bien definidos de naturaleza desconocida, que parecen estar incrustados en las propias células. El hallazgo desató una mayor exploración de los túneles y pozos laterales de la mina. Según el informe del sheriff del condado de Walker del 3 de noviembre de 1897, se encontraron 3 restos más en distintas partes del complejo minero: una mano, un antebrazo parcial y, lo más perturbador, parte de lo que parecía ser una columna vertebral humana. Todos estaban cortados con la misma exactitud y todos estaban preservados de manera extraña. El informe del sheriff Nathaniel Cooper dice: los restos encontrados sugieren un crimen muy perturbador. La limpieza del corte sugiere a alguien con conocimientos, quizás médico. Hemos entrevistado a todos los residentes con ese historial, incluido el Dr. Merritt, y no hemos encontrado nada sospechoso. La investigación continúa. Lo que ocurrió a continuación todavía se discute históricamente y es donde el registro histórico se vuelve más difícil de reconciliar. El informe policial dice que el departamento del sheriff, con la ayuda de la seguridad de la empresa, registró la mina a fondo y no se encontró más evidencia. Las operaciones se detuvieron a la espera de que terminara la investigación. Pero las historias locales del pueblo pintan una línea de tiempo diferente. Una carta de Margaret Puig, la esposa del capataz Zacarías, a su hermana en Tuscaloosa, fechada el 8 de noviembre de 1897, relata cómo los hombres que entraron en la mina número 3 para la expedición de rescate salieron transformados, callados y esquivando el contacto visual con sus compañeros. Ella dice que su esposo, que antes era tan hablador y alegre, se había vuelto reservado y se negaba a hablar sobre lo que habían descubierto. Zacharias se sienta a mirar nada durante horas, escribió. Cuando lo interrogó sobre lo que ocurrió en aquel lugar horrible, simplemente sacude la cabeza y murmura: algunas cosas deberían permanecer enterradas. Temo por su razón, y de hecho, por todos nosotros que vivimos en este pueblo maldito. Ella continúa con algo especialmente perturbador. Anoche me desperté, y su lado de la cama estaba vacío. Lo encontré en la habitación de nuestro hijo, de pie sobre la cama del niño, solo mirándolo dormir. Cuando le pregunté qué hacía, se volvió hacia mí con una mirada que no reconocí, como si alguien más lo estuviera observando a través de sus ojos. No respondió. Se metió de nuevo en la cama. Esta mañana no recordaba el accidente. Un testimonio similar se encuentra en el diario de Eleanor Whitaker, la madre de los hermanos desaparecidos, que anotó el 10 de noviembre. El señor Stilwell vino hoy, expresando sus condolencias y la garantía de la empresa de que están haciendo todo lo posible para encontrar a Vincent y Oliver. Pero había algo en su comportamiento, algo tenso, algo renuente a encontrarse con mi mirada, que contradecía sus palabras. Sabe más de lo que deja ver. Todos lo saben. Su entrada del día siguiente es aún más inquietante. Vi al señor Stilwell y al Dr. Merritt en una discusión acalorada detrás de la oficina de la empresa esta tarde. No podía oír lo que decía, pero sus ademanes indicaban un desacuerdo. Cuando pasé, se callaron y me observaron con lo que solo puedo describir como sospecha, al borde de la hostilidad. Luego vi a un hombre que no conocía mirando mi casa al otro lado de la calle. Un hombre alto, delgado, vestido de manera demasiado formal para nuestro pueblo.
Abrí mi puerta para enfrentarlo y pasó de largo sin reconocerme. Estoy convencida de que la desaparición de mi hijo está relacionada con algo que la empresa quiere encubrir. El mejor documento de este tiempo lo deja el propio Victor Stilwell. Su informe a Montgomery Harrington, clasificado como confidencial y solo revelado durante una auditoría de los archivos de la empresa en 1952, dice en parte: las condiciones encontradas en los túneles occidentales inferiores desafían toda explicación lógica. Las cámaras que encontramos no estaban en ninguna mina autorizada. Su objetivo y procedencia son desconocidos. No puedo, en buena conciencia, recomendar que se sigan explotando estas instalaciones. Además, recomiendo que no dejen que el conocimiento de nuestros hallazgos llegue a oídos de nadie más allá de los que ya lo conocen. El potencial para el pánico masivo sería real. El informe no dice exactamente lo que se encontró, pero termina recomendando sellar para siempre la mina número 3 y trasladar la producción a sus campos en Cahaba, al sur. ¿Qué había en esas cámaras que había alarmado a un hombre del calibre de Stilwell? El informe no aclara, y las entrevistas posteriores con los miembros supervivientes del equipo de investigación décadas más tarde dieron versiones contradictorias. Algunos dijeron que no habían notado nada fuera de lo normal, aparte de la presencia de túneles ilegales. Otros se rehusaron a hablar del tema por completo, incluso en sus años finales. Un antiguo guardia de seguridad de Excelsior llamado Samuel Davidson, que tenía 80 años en el momento en que se grabó su historia en 1952, dio quizás la descripción más vívida, aunque increíble, de lo que presenció. Lo que descubrimos no era minería. Las paredes eran demasiado lisas, como pulidas, y había huellas, no escrituras, sino como símbolos grabados en la piedra. Parecían moverse cuando no los mirabas. Lo peor era el pozo en la cámara central. Era perfectamente circular, de unos 30 pies de diámetro, y tan profunda que nuestras lámparas no alcanzaban a iluminar el fondo. Había un ruido en él, algo que resonaba más que lo que escuchaba. Algunos hombres se enfermaron gravemente solo por estar en su proximidad. Entonces Stilwell nos mandó salir y dijo que la mina se tenía que sellar inmediatamente. La historia de Davidson se vuelve más escalofriante cuanto más avanza. Antes de irnos, uno de los ayudantes del sheriff, Jenkins, creyó ver movimiento en la pared de la cámara. Se acercó a mirar y gritó. Cuando llegamos a él, estaba apoyado en la pared de roca, o más bien, medio metido en ella, como si la roca se hubiera licuado y lo estuviera absorbiendo. Tratamos de jalarlo, pero la fuerza que lo retenía era demasiado fuerte. Lo último que vi antes de que Stilwell nos hiciera correr fue la cara de Jenkins hundiéndose en la roca, todavía vivo, todavía gritando pero sin sonido saliendo. Esa pared se lo tragó, y la superficie se cerró tras él como si nunca hubiera existido. Cuando le pregunté por qué no se informó de este incidente, Davidson se movió inquieto. Stilwell nos hizo jurar. Dijo que era una cuestión de seguridad nacional, que Washington había sido informado y se haría cargo de la situación. Nos dijo que cualquiera que revelara lo que habíamos presenciado sería considerado un traidor, pero no por eso callamos. Nos quedamos callados porque nadie nos creería, y porque temíamos que hablar de eso atrajera esa cosa hacia nosotros. El cuento de Davidson, rechazado por los historiadores como las memorias exageradas de un anciano, sigue siendo la única descripción de lo que se podría haber encontrado en los túneles inferiores. Fuera cierto o no, lo que sí sabemos es que el 15 de noviembre de 1897, la Excelsior Mining Company cerró todas las operaciones de Ravensbrück de manera inmediata. La nota pública de la empresa atribuyó el abandono a inestabilidad geológica y problemas de inundación, sin hacer alusión a las desapariciones ni a los restos encontrados. Se les dio a los trabajadores 3 días para abandonar las casas de la empresa con una indemnización mínima y sin ayuda para reubicarse. Muchos salieron con poco más de lo que podían llevar, dejando atrás muebles y pertenencias en su prisa por alejarse de Ravensbrück. Un artículo en la Birmingham Industrial Gazette del 17 de noviembre decía que el cese abrupto de la obra de Ravensbrück ha lanzado al ya repleto mercado laboral a casi 300 mineros. Muchos llegaron ayer a Birmingham con historias desgarradoras de condiciones inseguras y desapariciones sin explicación. Los directivos de la empresa niegan las acusaciones y achacan el cierre a motivos económicos y al agotamiento del carbón de calidad en las costuras más profundas. A fin de mes, el pueblo estaba prácticamente desierto. Solo quedaban algunos tercos, sobre todo ancianos que no podían irse, y algunas familias que no tenían a dónde ir.
La tienda de la empresa cerró, luego la escuela, la iglesia. Las bocas de la mina fueron bloqueadas con maderas gruesas y se colgaron carteles de advertencia. Una adición extraña al final aparece en los archivos internos de Excelsior. Un telegrama de Montgomery Harrington a Victor Stilwell del 20 de noviembre dice: tratos hechos con el Departamento del Interior. Equipo especial llega el 25 de noviembre. Evacúe a todo el personal restante del cuadrante oeste. No se debe guardar documentación. El equipo especial mencionado no figura en ningún otro documento de la empresa ni en archivos públicos. El Enigma podría haber muerto allí, descartado como nada más que una empresa minera fallida, si no fuera por lo que sucedió ese diciembre. Una partida de caza del pueblo vecino de Oakman, que seguía venados por las colinas más allá del abandonado Ravensbrück, dijo haber oído ruidos mecánicos procedentes de la entrada sellada de la mina número 3. Al acercarse, vieron a hombres vestidos de manera formal adentrándose en la mina sellada a través de lo que parecía ser una entrada secundaria recién construida. Los cazadores, encabezados por el viejo maderero Jedediah Tanner, informaron de lo que habían visto al sheriff del condado de Walker, el cual envió a 2 de sus ayudantes a investigar. Según el informe oficial, los asistentes no encontraron nada en la mina y dijeron que las historias del cazador eran infundadas. Pero uno de los asistentes, Jeremiah Coleman, renunció al día siguiente y dejó el condado sin decir por qué. Cuando fue descubierto por investigadores en 1960, viviendo en Arizona bajo un nombre falso, Coleman se negó a hablar de Ravensbrück, declarando simplemente que había visto suficiente de lo que hay debajo de esas colinas para toda una vida. Tanner, sin embargo, se aferró a la precisión de su historia hasta su muerte en 1943. En una entrevista con el historiador local Edwin Mosley, en 1935, describió lo que su grupo había presenciado. Lo oímos tan claro como el día. Un zumbido y un chirrido mecánico, como si alguna máquina enorme estuviera funcionando bajo tierra. Alcanzamos la puerta principal. Seguía cerrada, tal y como la empresa la había dejado. Pero había una nueva entrada a unas 50 yardas al oeste, cubierta profesionalmente, con soportes de madera y puerta de metal. Estábamos observando desde la línea de árboles cuando un carruaje costoso con ventanas oscurecidas se acercó. 3 hombres aparecieron, todos vestidos de negro y con maletines de cuero. Abrieron la puerta de acero y entraron en la mina. Una hora después, salieron con sus maletines, que ahora parecían lo suficientemente pesados como para necesitar esfuerzo para cargarlos. Cargaron estos en el coche y partieron. Lo que más me impactó fue su aspecto. Salían de una mina de carbón y sus trajes estaban impecables, ni una mancha de polvo en ellos. Sus movimientos eran extraños, demasiado exactos, como si estuvieran siguiendo una coreografía. Ninguno de ellos habló en voz alta, comunicándose solo con asentimientos y gestos. La evidencia más perturbadora de este tiempo se encuentra en el diario de Abigail Lancaster, una de las pocas habitantes que quedaban en Ravensbrück. Su entrada del 21 de diciembre de 1897 reza: vienen de noche ahora, en coches negros con las lámparas apagadas. Creen que nadie los ve. Pero he contado 12 hombres distintos esta semana, todos bien vestidos y hablando con acento del norte. Llegan con baúles a la mina y salen horas más tarde con los mismos baúles, que ahora necesitan 2 hombres para cargarlos. Lo que sea que estén desenterrando de debajo de nosotros debe ser valioso. Su entrada posterior, del 23 de diciembre, narra un encuentro inquietante. Estaba recogiendo leña cerca del límite del pueblo, cuando uno de los forasteros se me acercó. Era alto, inusitadamente pálido, con ojos demasiado negros para su rostro. Me pregunté cuántos quedaban todavía en Ravensbrück. Cuando le dije tal vez una docena, sonrió, pero no calurosamente. Pronto no habrá ninguno. Me dio dinero para marcharme inmediatamente, más de lo suficiente para comenzar en otro lugar. Partiré mañana, una vez que recoja mis pertenencias. Su diario tiene una última entrada del 24 de diciembre. Oí algo en mi tejado anoche, como pasos, pero demasiados y demasiado ligeros para ser un hombre. Cuando miré hacia afuera, no vi nada, pero la nieve fresca estaba cubierta de huellas extrañas. No huellas en el sentido en que yo estaba acostumbrado a pensar en ellas, sino marcas circulares dispuestas en patrones casi intencionales. Me voy inmediatamente, dejando atrás
la mayor parte de mis cosas. Mientras escribo, puedo escuchar algo rasguñando las paredes. No volveré a pasar la noche aquí. Su diario se interrumpe tras esta entrada. Los registros del condado muestran que la casa de Lancaster fue abandonada en enero de 1898. Nunca se supo qué le sucedió. Una búsqueda en el interior de la casa no encontró más que señales de una huida precipitada. Comida a medias en la mesa. Ropa aún colgada en las cuerdas de tender. Para la primavera de 1898, Ravensbrück estaba desierto. La Excelsior Mining Company vendió sus posesiones de Alabama a intereses locales a finales de año y cerró por completo en 1900. Montgomery Harrington se retiró a una gran propiedad en Massachusetts, donde murió de causas naturales en 1912 sin hablar nunca públicamente sobre lo que sucedió en Ravensbrück. Curiosamente, entre sus papeles personales donados a los archivos de negocios de Harvard, no hay rastro de la operación de Ravensbrück, a pesar de la documentación exhaustiva de sus otras empresas comerciales. Una entrada de su diario personal del 30 de diciembre de 1897 dice: Caso de Alabama resuelto. Reasignado al servicio especial con el Departamento del Interior. Pérdida de dinero grande pero necesaria. Algunos costos no se pueden poner en dólares. La vida posterior de Victor Stilwell es más difícil de seguir. Los archivos de la empresa muestran que dejó Excelsior en enero de 1898. Un hombre del mismo nombre figura en los registros de empleo del Departamento de Guerra en 1899, en una división de investigación especial no especificada. No se han encontrado más registros sobre sus acciones o su destino final. El pueblo abandonado fue devorado por la naturaleza y el tiempo. Las estructuras se derrumbaron bajo la nieve del invierno, o fueron desmanteladas por los aldeanos que recuperaban materiales. El bosque reclamó los claros, y en 10 años, poco quedaba para mostrar que miles habían vivido y trabajado allí. Las historias locales comenzaron a tejerse alrededor de la antigua mina. Cazadores y tramperos locales informaron de sucesos extraños en la zona, brújulas que giraban sin control, luces extrañas avistadas por la noche y animales que huían del lugar. Más preocupantes fueron las historias de aquellos que se aventuraron demasiado cerca de las antiguas entradas de la mina y regresaban a casa con horas o incluso días perdidos en sus recuerdos. El lugar permaneció intacto hasta 1957, cuando un grupo de estudio geológico de la Universidad de Alabama investigó el potencial del área para nuevas actividades mineras. Su inspección inicial de la entrada sellada a la mina número 3 se detuvo cuando 2 del equipo fueron hospitalizados con enfermedades respiratorias severas, tras aventurarse solo en el túnel más externo. El jefe de equipo, el Dr. Howard Mitchell, dijo en su informe que las paredes del túnel mostraban alteraciones estructurales extrañas que no se ajustan a las prácticas mineras normales de la época. También notó que su equipo falló misteriosamente a 50 yardas de la entrada, con brújulas girando sin control y dispositivos a batería fallando incluso cuando estaban completamente cargados. Lo más fascinante fue la nota de Mitchell de lo que llamó patrones de crecimiento anormales en la vegetación cerca de la entrada de la mina. Las plantas más cercanas a la abertura crecieron rápidamente, pero con estructuras extrañas. Venas deformadas en las hojas, tallos leñosos inusualmente densos, y sistemas de raíces que parecían rehuir penetrar más de unas pocas pulgadas en el suelo. Las notas de campo de Mitchell, que se guardan en los archivos de la universidad, tienen una entrada que no aparece en su informe oficial. Richards recogió algunas muestras de plantas a 20 yardas de la entrada de la mina. Al microscopio, estas muestras revelan anomalías celulares nunca antes vistas en la literatura botánica. Lo más llamativo son las partículas negras muy pequeñas que se encuentran dispersas por todo el tejido, cuerpos esféricos perfectos de unas 5 micras de diámetro que parecen incorporados a las células. La similitud con lo que el Dr. Lamerritt de 1897, que había descartado como una mala lectura médica, ya no puede ignorarse. El estudio fue abandonado, y la recomendación de Mitchell de que el lugar fuera permanentemente cerrado al desarrollo fue aceptada por el Estado. No se intentó mayor exploración. En 1964, un proyecto vial requirió una pequeña excavación en las cercanías del antiguo pueblo. Los obreros hallaron una fosa común con restos parciales de al menos 17 personas. Los restos revelaban signos de un cuidadoso desmembramiento, como los descritos en los informes de 1897.
Más perturbador fue el hallazgo del médico forense de que el tejido mostraba muy poca descomposición para haber estado enterrado durante 67 años. El doctor, el patólogo forense que inspeccionó los restos, Malcolm Rivera, anotó en su informe: el tejido muestra un grado de conservación que yo esperaría en restos de no más de un año de antigüedad. No existen signos de embalsamamiento u otra forma de preservación artificial. Además, la histología celular presenta cambios raros a nivel microscópico que no puedo asociar a ningún patógeno o químico conocido. He pedido más pruebas a los CDC, pero mientras tanto, manipulen estos restos con extrema precaución. Un anexo confidencial del informe, que fue conseguido gracias a una petición de la Ley de Libertad de Información en 2010, añadía: la microscopía electrónica muestra estructuras artificiales en la matriz celular, pequeños constructos microscópicos de naturaleza desconocida que parecían haberse fusionado con el tejido biológico. Estas estructuras muestran una exactitud geométrica que no se ajusta a los procesos biológicos conocidos y que permanecen funcionales mucho después de la muerte. Lo más perturbador es que parecen reaccionar a la estimulación eléctrica, lo que indica algún tipo de actividad metabólica residual. No puedo sobreestimar la importancia potencial de estos descubrimientos o la importancia de contener este material. La respuesta del CDC, si es que alguna vez llegó, no está en los registros públicos. El hallazgo desató una breve investigación por parte de la policía estatal, pero sin testigos y sin pistas sobre quién podría ser el responsable. El caso se cerró. Los restos fueron enterrados en una tumba sin nombre en el cementerio memorial de Birmingham, y la carretera se desvió para evitar más alteraciones en el lugar. El interés local por el fantasma de Ravensbrück se reavivó brevemente a finales de la década de 1960, cuando varios excursionistas afirmaron haber visto luces moviéndose dentro de la zona cubierta de maleza del antiguo pueblo. Estos avistamientos ocurrieron en sincronía con patrones climáticos extraños, descensos localizados de temperatura, nieblas extrañas, y en un caso, lo que los testigos describieron como partículas parecidas a cenizas cayendo de un cielo despejado. El último capítulo del enigma de Ravensbrück se escribió en 1969, cuando la historiadora Claudia Thornton intentó reconstruir la historia completa para su tesis doctoral. Tras 6 meses de estudio y varias visitas al lugar abandonado, Thornton se retiró repentinamente de su programa, destruyó sus apuntes y se negó a hablar más del tema. Cuando sus compañeros la interrogaron, solo respondió que algunas historias es mejor no investigarlas. Un compañero que pidió permanecer en el anonimato dijo que Thornton le había contado que la última vez que había estado en el lugar había tenido sucesos extraños, como tiempo perdido y encontrar entre sus fotos unas que no recordaba haber tomado. Ella me enseñó una foto que la impactó, detalló el socio. Mostraba lo que parecía ser la pared de un túnel con una cara aplastada contra ella al otro lado, los rasgos distorsionados como si la roca fuera una membrana semifluida. Cuando dije que probablemente era solo una roca rara, se movió y me dijo que la cara no estaba ahí cuando la fotografió. Quemó la fotografía y sus notas ese mismo día. En las décadas que han pasado desde entonces, el incidente de Ravensbrück ha sido ampliamente olvidado fuera de los círculos históricos locales y la mención ocasional en colecciones de misterios regionales. La tierra, donde una vez se encontraba el pueblo, ahora forma parte de una reserva forestal estatal. No hay señales ni placas que den fe de su pasado. A veces todavía se escuchan historias de excursionistas o cazadores que se adentran en la zona, ruidos extraños bajo la tierra, aparatos electrónicos que fallan sin motivo, y lo más común, la sensación de ser observado por presencias invisibles. Los guardabosques descartan tales historias como mentes sobreactivas, alimentadas por la reputación del lugar, aunque algunos reconocen que evitan ciertas partes de la reserva después del anochecer. En 2001, un pequeño grupo de cazafantasmas aficionados intentó encontrar y abrir las entradas selladas de la mina número 3. Según los informes, su equipo se equivocó a medida que se acercaban a la ubicación aproximada, y el líder del grupo dijo más tarde que habían perdido 4 horas de tiempo perdido, y no recordaban nada después de cierto punto en el bosque. Los demás integrantes del equipo rechazaron todas las entrevistas, y el equipo se disolvió poco después. ¿Qué pasó en Ravensbrück en otoño de 1897?
La versión oficial de que un accidente en la mina causó múltiples fatalidades que la empresa intentó encubrir no logra justificar todas las inconsistencias en el historial. ¿Por qué los restos encontrados fueron desmembrados quirúrgicamente en lugar de mostrar signos de un derrumbe o explosión en la mina? ¿Qué descubrieron en los túneles occidentales que tanto inquietó a Victor Stilwell y al equipo de investigación? ¿Quiénes eran los hombres elegantes que visitaban la mina abandonada semanas después de su cierre oficial y qué sacaban en aquellos cofres tan pesados? Tal vez lo más perturbador sea por qué toda la exploración académica del lugar del siglo pasado se ha detenido repentinamente, a menudo con académicos que desarrollan síntomas físicos o mentales inexplicables tras ser expuestos al lugar. Algunos teóricos han propuesto que la mina podría haber atravesado bolsas de gas natural que contenían compuestos extraños, induciendo alucinaciones y paranoia en los mineros. Otros argumentan que todo fue inventado por sindicalistas para intimidar a la gente a no cruzar las líneas de piquete en una huelga ilegal. Una teoría más polémica, propuesta por la geóloga Dra. Eleyanar Kinsula, en un artículo de 1998, plantea que la actividad minera puede haber encontrado un mineral desconocido con propiedades extrañas, radiactivo o venenoso, para los humanos en formas que no se comprendían en ese sativa. Las descripciones de la conservación de tejidos, anomalías celulares y alteraciones psicológicas informadas, escribe, son consistentes con la exposición a un potente mutágeno o conservante celular desconocido por la ciencia moderna. Que el gobierno pudiera haber patentado y luego clasificado tal invento es perfectamente posible en vista de sus potenciales usos militares. La teoría de Kinsula atrajo poca atención de la comunidad científica dominante, y su manuscrito fue rechazado para su publicación en revistas revisadas por pares. Ella siguió investigando por su cuenta hasta que desapareció en una expedición de investigación en solitario a Ravensbrück en 2003. Su coche abandonado fue encontrado al principio de un sendero, pero nunca se encontró a Kinsula. Han surgido teorías más extremas en las últimas décadas, desde el hallazgo de artefactos de una civilización indígena desconocida hasta teorías sobre contactos extraterrestres. Estas teorías son interesantes, pero poco respaldo encuentran en el registro histórico fragmentado. Lo que es seguro es que entre septiembre y diciembre de 1897 desaparecieron en Ravensbrück o en sus cercanías al menos 22 personas. Solo se encontraron partes de algunos cuerpos. El pueblo fue abandonado a toda prisa y la compañía minera que lo fundó se disolvió poco después. Sus líderes o bien se trasladaron lejos de Alabama o desaparecieron de la historia. Las montañas del norte de Alabama tienen muchos secretos. Algunos, como las vetas de carbón que enriquecieron la zona, han sido explotados. Otros, como lo que sea que resida en las cámaras selladas de la mina 3, permanecen intactos, ocultos tras el silencio sancionado oficialmente y la propensión humana a hacer la vista gorda ante algo demasiado perturbador como para contemplarlo. El bosque ha reclamado la tierra donde una vez estuvo Ravensbrück. Ya no existen estructuras ni placas en memoria de las vidas perdidas allí. Solo quedan leyendas locales distorsionadas, advirtiendo a los niños que se mantengan alejados de las colinas hambrientas donde la gente una vez desapareció. A veces, excursionistas o cazadores que se encuentran por la zona informan de sucesos extraños. Relojes que se detienen a las 3:17 sin importar cómo estén ajustados. Brújulas que señalan la antigua mina en vez del norte. La sensación de ser observado por ojos invisibles o, más comúnmente, sueños de escaleras interminables que descienden a cámaras donde las sombras se mueven sin luz. Los guardabosques descartan tales historias como fruto de mentes ociosas alimentadas por cuentos de fogata. Dicen que las anomalías geológicas del lugar generan fenómenos acústicos y espejismos que se manifiestan especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los rayos de luz atraviesan el follaje espeso del bosque de manera impredecible. Un guardabosques que pidió permanecer en el anonimato dio una opinión diferente. He estado en estos bosques durante 27 años. Y hay un área a unas 3 millas al este del Sendero Oriental en la que no iría solo. No pasó nada, no hay fantasmas ni monstruos, pero la sensación que se siente allí no es normal, como si algo te estuviera observando, juzgando si eres digno. Los animales también lo sienten. Nunca vas a ver una ardilla ahí, en ninguna época del año. Lo que pasó en esas colinas hace 100 años dejó una cicatriz que no se ha borrado.
En 1968, un anciano que decía ser descendiente de una de las últimas familias en salir de Ravensbrück se acercó a la Sociedad Histórica de Birmingham con una caja de metal cerrada que, según él, había pertenecido a su padre. El hombre, identificado como Joseph Puit, dijo que su padre les había prohibido abrir la caja en vida, pero les dijo que la guardaran para la historia después de su muerte. Los archivos de la sociedad muestran que la caja contenía solo un objeto: un reloj de bolsillo grabado a CT, por 10 años de servicio leal, Excelsior Mining Co. El reloj, supuestamente del capataz Zachariah Puit, se detuvo a las 3:17 y la caja interior tenía una inscripción tosca en el metal: no se han ido, están ahí abajo. Las notas de la archivista Margaret Holden sobre la compra incluyen un extraño postscriptum. El señor Puit se sobresaltó cuando intenté dar cuerda al reloj, arrebatándomelo de las manos con una fuerza inusual para un hombre de su edad. Se negó a que lo cargaran nunca. Dijo que eso era pedir a gritos. Cuando le rogué que me explicara, solo me dijo que su padre, en su lecho de muerte, le hizo jurar que jamás restaurara el movimiento del reloj y que me asegurara de que la sociedad mantuviera el mismo cuidado. El reloj fue depositado en los archivos de la Sociedad Histórica, donde permaneció hasta que un pequeño incendio destruyó esa parte de la colección en 1975. Cuando se volvieron a ordenar los archivos tras el incendio, el reloj no apareció entre los objetos recuperados. Las cartas dirigidas a la última dirección conocida de Joseph Puit quedaron sin respuesta, y las gestiones posteriores para encontrarlo no tuvieron éxito. En 2002, mientras realizaban el mantenimiento de rutina en el Cementerio Memorial de Birmingham, los trabajadores notaron que la tumba sin nombre donde estaban enterrados los restos de Ravensbrück había sido movida. Aunque no había evidencia de que se hubiera acabado, el radar de penetración terrestre reveló que la cámara funeraria estaba vacía. No se realizó ninguna investigación y el incidente se atribuyó a un error administrativo, una explicación que no convenció a nadie que conociera el caso, pero que fue aceptada en los registros oficiales. El último contacto con el enigma de Ravensbrück fue en 2017, cuando un proyecto de construcción en las cercanías del antiguo pueblo descubrió un frasco masón sellado que contenía un diario escrito a mano. El diario, supuestamente escrito por el Dr. Silas Merritt y datado en octubre y noviembre de 1897, el cual incluía información que no se encontraba en sus registros médicos previamente encontrados. La última entrada, del 14 de noviembre, dice: he examinado las muestras recogidas en las paredes de la cámara. Enground. El material parece orgánico, pero no tiene estructura celular como la de un organismo vivo. Lo más alarmante es su reacción a la estimulación eléctrica, contracción y lo que solo puede describirse como un intento de reformularse alrededor de la fuente de la estimulación. Lo que sea que hayamos encontrado allí abajo no es roca muerta, como dice Stilwell. Responde. Se acomoda, y me temo, por lo que hemos visto en los mineros afectados, manipula. Dios nos ampare si sale de la mina. El diario continúa con un extracto que ha sido muy discutido por los pocos estudiosos que lo han revisado. Mi análisis del tejido recuperado de Blackwood confirma mis sospechas más oscuras. Las partículas negras no solo están en las células, las han reconfigurado desde dentro, forjando un ser híbrido que no es humano ni otra cosa. A suficiente aumento, estas partículas muestran formas geométricas imposible de encontrar en la naturaleza, agrupaciones hexagonales perfectas con lo que parecen piezas mecánicas microscópicas. Solo puedo concluir una cosa, por increíble que suene. Hemos encontrado evidencia de una tecnología mucho más avanzada de lo que entendemos actualmente, y ha estado oculta bajo estas colinas durante Dios sabe cuánto tiempo. La autenticidad del diario ha sido puesta en duda por historiadores que notan inconsistencias en la caligrafía y el vocabulario en comparación con las muestras verificadas de la escritura de Merritt. Pero el análisis del suelo del frasco y la datación del papel indicaron que había estado enterrado durante unos 120 años. El diario fue donado al Departamento de Archivos e Historia de Alabama, pero se perdió en el camino. El mensajero que entregó el paquete dijo que no sabía qué pasó con el paquete una vez que se firmó en la oficina de recepción del departamento. La investigación interna no encontró nada y el caso se cerró como robo sin resolver.
Algunos secretos parecen resistirse a todos los intentos de conservación y registro. Tal vez sea para lo mejor. Porque no todos los enigmas deben ser resueltos, y no todo saber consuela a quien lo posee. Las colinas del norte de Alabama guardan sus secretos ahora, y algo acecha en la oscuridad, bajo raíces retorcidas y hojas muertas, algo no vivo, pero no muerto, en túneles no marcados en ningún mapa, recordados solo en pesadillas y advertencias susurradas. Si alguna vez te encuentras manejando por las carreteras del condado de Walker al anochecer y sientes la necesidad de detenerte y adentrarte en las colinas boscosas, no lo hagas. Hay voces que es mejor no responder. Y si alguna vez te topas con un reloj de bolsillo antiguo detenido en las 3:17, no le des cuerda. La leyenda local dice que quien vuelve a poner en marcha estos relojes se despierta exactamente a esa hora todas las mañanas a partir de entonces, con tierra bajo las uñas, y la sensación de haber viajado muy hondo bajo tierra mientras dormía su mente consciente. Dicen que sueñan con caer en la oscuridad, con paredes que respiran y cambian, con voces que hablan con sus propias voces pero con palabras que nunca escogerían. Y en lo más profundo de los sueños, están en una cámara redonda con un pozo en el centro. Un pozo que suena como miles de voces, susurrando promesas de conocimiento y poder, por el simple precio de dejar que algo ancestral y paciente salga a la luz. El incidente de Ravensbrück sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de Alabama, no por lo que sabemos, sino por lo que se ha borrado sistemáticamente de la historia. Los restos cuentan una historia de negligencia corporativa, dolor humano y tal vez algo mucho más oscuro acechando debajo de nuestras cómodas suposiciones sobre el mundo natural. Como dijo un investigador anónimo en un manuscrito inédito de 1988, lo más aterrador del caso, Ravensbrück no es lo que se descubrió en esos túneles, sino lo que podría haber escapado de ellos, acechando en la oscuridad bajo nuestros pies, esperando otra oportunidad para emerger. El libro nunca se terminó. Su creador fue internado en un hospital psiquiátrico 3 semanas después de iniciar el proyecto, reportando sueños recurrentes y la sensación de ser observado por seres que se retiraban al margen de su visión cuando intentaba verlos directamente. Ahora las colinas están mudas. El viento susurra entre árboles que crecieron sobre las ruinas de un pueblo casi borrado de los mapas. Y algo espera, bajo, en la noche eterna y ancestral, ni muerto ni vivo, paciente más allá de toda comprensión.